Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bueno, aquí vamos a retomar, vamos a retomar lo de la clase anterior, que no quedó pues totalmente grabada. Entonces vamos a retomar la diapositiva número 23 de la presentación. Ya voy a compartir pantalla, tenemos ya pantalla, y continuamos en la diapositiva número 23 sobre el artículo 3 que me habla de definiciones. Bueno, en definiciones me habla sobre el trabajador autorizado, trabajador que ha sido designado por la organización para realizar trabajos en alturas cuya salud fue evaluada y se le consideró apto para trabajo en alturas y que posee la constancia de capacitación y entrenamiento de trabajo en alturas o el certificado de competencias laboral para trabajo en alturas. Bueno, muchachos, esta partecita de trabajador autorizado es uno de los niveles de formación de la resolución 4272. Bueno, técnicamente un trabajador autorizado se considera aquel que tiene la certificación y que tiene la aptitud médica para realizar labores en alturas. Si nos vamos a hablar de los niveles de formación de la 4272, este sería nivel de trabajador autorizado, sería el nivel que haría una persona que nunca ha realizado labores en alturas y que nunca ha recibido capacitaciones referentes a este tema. Otra razón por la cual una persona haría este nivel de formación de trabajador autorizado es que no tenga la certificación anterior con la resolución 1409 de avanzado. Es decir, que un prerequisito en la resolución 4232 es demostrar o mostrar la certificación o que esté cargada en plataforma del ministerio la certificación de trabajador, perdón, de nivel avanzado en alturas. Este nivel avanzado es como se conocía antes el nivel de trabajador autorizado y era de 40 horas. En este caso, el trabajador autorizado o el curso de trabajador autorizado se hace por primera vez, como ya les dije, o cuando no se cuenta con la certificación para demostrar que ya hizo este nivel. eh, y ahora no es de 40 horas, sino de 32 horas. ¿Listo? Básicamente, esta persona tiene que cumplir con unos requisitos. Primero, tener la aptitud médica ocupacional, ¿sí? Una certificación por parte de un médico ocupacional que certifique que esta persona es apta para realizar labores en alturas. Eh, Imposible que se certifique un menor de edad y tampoco una mujer embarazada en cualquier tiempo de gestación. Serían como los requisitos. Bueno, aquí vemos las obligaciones del empleador. Una de esas obligaciones es enviar al trabajador a las evaluaciones médico-ocupacionales conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Segundo, incluir en el sistema de gestión de la de seguridad y salud en el trabajo el programa de prevención y protección contra caídas en alturas. Disponer y mantener un administrador del programa de gestión de prevención y protección contra caídas de alturas y un coordinador de trabajo en alturas. Suministrar al trabajador que realice actividades de trabajo en alturas los elementos necesarios y de capacitación y la capacitación requerida para el cumplimiento de sus funciones. En ningún caso se podrá generar costo al trabajador. Es decir, anteriormente era muy usual, bueno, con la resolución 1409 era muy usual que las empresas le exigieran al trabajador que iba a ingresar como nuevo que tuviera la certificación vigente para trabajo en alturas. Esto pues obviamente estaba por fuera del marco legal en lo que referencia a la resolución 1409, ya que estaba establecido que cuando el trabajador ingresara como nuevo debía recibir un reentrenamiento en alturas, pero pues como la certificación no estaba ligada como tal a la empresa ni a una ARL, era difícil hacer que eso se cumpliera. Y algunas empresas no lo hacían, por decirlo así, bypaseaban el tema para ahorrar costos en capacitaciones. Y
agregándole este costo al trabajador mucho antes de que ingresara a trabajar a la organización, añadiéndolo como parte del perfil del cargo. Hoy en día, con la resolución 4272, las certificaciones de trabajo en alturas quedan ligadas a la empresa y a la ARL con la cual se cuenta, o a la ARL a la cual se cotiza, y estas quedan referenciadas en la certificación como tal del trabajador. Si el trabajador cambia de empresa, eh, inmediatamente la empresa que lo contrate como nuevo deberá garantizar su respectivo reentrenamiento o su capacitación. Mm. Obviamente, pues se da por entendido que si la persona va a va a certificarse para trabajo en alturas, en este caso con la resolución 4272, debe contar con una planilla de seguridad social o por lo menos con la certificación de que está cotizando ante una ARL. Entonces, ese es un punto a favor para los trabajadores hoy en día con el cambio en la resolución, que ya pues el empleador como tal no le va a solicitar al trabajador que traiga la certificación, porque en cuanto se ha contratado esta certificación no va a tener ninguna validez para trabajar con dicha empresa. Otra de las responsabilidades del empleador es verificar que los procesos de capacitación y entrenamiento sean realizados por proveedores autorizados por el Ministerio de Trabajo. Era muy usual anteriormente que pues, las empresas fueran engañadas, pero pues hoy en día hay muchas herramientas para verificar eh, si la empresa con la cual se va a contratar, o sea, con la que se va a hacer el proceso de outsourcing o tercerización, o que va a proveer de esas capacitaciones, eso no es una empresa avalada por el ministerio, o autorizada por el ministerio. Existe una página en la que podemos ingresar para verificar si la empresa que se va a contratar para este fin está autorizada por el ministerio o no. En el sexto punto me dice que debe garantizar la divulgación de las actividades y los procedimientos de trabajo en alturas a todo trabajador que las vaya a realizar. Antes de cada actividad se debe hacer una charla preoperacional donde se le va a hablar al trabajador sobre los riesgos a los cuales va a estar expuesto mientras se encuentre realizando la actividad en alturas. La divulgación deberá ser, bueno, como dice acá, antes de iniciar labores, siempre. Por eso se llama charla preoperacional o divulgación preoperacional. Cabe resaltar que esta charla debe quedar enlistada y como anexo al permiso de trabajo, porque de otra forma, ¿cómo podríamos garantizar que se hizo la correspondiente divulgación? Séptimo punto me dice que constatar que los equipos y sistemas usados en prevención y protección contra caídas sean inspeccionados por lo menos una vez al año o con la periodicidad indicada por el fabricante. Bueno, el empleador deberá implementar un programa de inspección anual. Esa inspección la hacen directamente los fabricantes o una persona avalada por el fabricante, pues de dicha marca, será la encargada de hacer esta inspección para definir si el equipo se encuentra en buena condición para seguir siendo usado. Octavo punto me dice que debe conservar los registros de las revisiones y del mantenimiento que se practiquen a los sistemas o equipos utilizados para la realización del trabajo de trabajos en alturas. Creo que esto pues no hay mucho que explicar. Obviamente, si queremos demostrar algo, debemos guardar o conservar dichos registros para tener una hoja de vida de cada uno de nuestros equipos. Noveno punto, dice que debe desarrollar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y procedimientos de rescate en alturas documentados y disponer de los recursos humanos, técnicos y equipos necesarios para asegurar la respuesta en eventos de emergencia. Bueno, obviamente cabe resaltar que el procedimiento para rescates en alturas es muy importante, que debe estar documentado, que debe ser divulgado y debe ser practicado para garantizar un tiempo de respuesta adecuado ante una emergencia.
Este procedimiento de rescate va a ser aterrizado según los riesgos de cada una de las actividades. No es lo mismo realizar un rescate en un espacio confinado que realizar un rescate en alturas. Y no es lo mismo realizar un rescate en alturas en postes que realizar un rescate en alturas en estructuras o en fachadas. Entonces, por esta razón, los procedimientos de rescate o planes de rescate deben estar eh, aterrizados, por decirlo así, a los riesgos de cada actividad, de cada una de las actividades. Décimo dice que debe garantizar que los menores de edad y las mujeres embarazadas en cualquier tiempo de gestación no realicen trabajos en alturas, ya que, ejemplo, una persona, una mujer en gestación, durante una caída podría fácilmente perder a su bebé y pues traerle graves consecuencias a la salud de la madre. Otra parte, pues es que cuando nosotros sufrimos un accidente de alturas, se puede llegar a tener un desprendimiento de los órganos. A esto se le conoce como colapso. Obviamente, para que esto pase, hay que estar expuestos a una fuerza de caída pues, mayor a 1.800 libras, que es lo que se tiene establecido. 11. Verificar que sus contratistas cumplan con lo establecido en la resolución, incluyendo su sistema de gestión de seguridad en un trabajo. Supervisar la aplicación de los procedimientos, las medidas de seguridad y salud de los trabajadores y contratistas. Bueno, en este caso hablamos de la responsabilidad básicamente del contratante, ¿sí? El contratante o el empleador tiene que garantizar que sus contratistas que requieren mano de obra adicional cumplan con todos los requisitos de la normatividad. Por ejemplo, si una empresa como Ecopetrol tiene una empresa contratista que va a hacer actividades de mantenimiento, ya sea mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, dentro de sus estaciones, Ecopetrol garantiza que esta empresa cumpla con todos los requerimientos de la normatividad. Por ejemplo, que el personal esté debidamente capacitado, certificado, que cuenten con los elementos de protección personal necesarios para la actividad que van a desarrollar dentro de la estación, que cuenten con su respectiva planilla de seguridad social para garantizar que en caso de que suceda algo, tengan pues la forma de que los atiendan sin mayor problema. En caso contrario de que la empresa contratante, en este caso el empleador, ¿sí? El contratante, no cumpla, no garantice, no verifique que su contratista cumple con todos los requerimientos de ley, podría llegar a tener una responsabilidad solidaria frente a lo que sucede. Bueno, aquí lo dice abajo, dice que el empleador será solidario en los accidentes que se llegan a ocasionar por la no implementación de las medidas descritas por parte de sus contratistas. 12º punto me dice que debe exigir a los fabricantes y proveedores de equipos de protección contra caídas que las fichas técnicas, manuales de usuario o mantenimiento y procedimientos estén en idioma español. También lo dice la resolución como tal. No es algo nuevo, ya lo mencionaba la resolución 1409 también, que las fichas de los equipos deben venir en el idioma de la persona que los va a usar. Pues para facilitar el proceso de inspección. Punto número 3. Asegurar que las fichas técnicas manuales de usuario sean comprendidos por los trabajadores a quienes van dirigidos. Punto número 14. En casos, en casos de construcciones nuevas, es responsabilidad del constructor realizar durante las etapas de diseño y planeación la adopción de estrategias de prevención y protección contra caídas y asegurarse que al entregar al servicio nuevas construcciones, estas cuenten con las facilidades para la seguridad en materia de trabajos en alturas para las futuras actividades de mantenimiento. Un ejemplo para esto podría ser el acceso a los tanques elevados
de agua. En muchos casos, en muchas edificaciones, en muchas estructuras, no se cuenta con los medios para poder acceder a ellos en caso de que se requiera hacer una reparación o un mantenimiento de estos. Entonces, en este caso, la normatividad exige que para las nuevas edificaciones, construcciones nuevas, se tengan estos accesos ya desde la planeación y el diseño de la estructura nueva como tal. Punto número 15 dice que debe asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección contra caídas. Para ello debe evaluar o probar completamente si el cambio o modificación de su sistema cumple con el estándar a través del coordinador de trabajo en alturas. Es importantísima la compatibilidad, sobre todo en materiales y formas, tamaños, diámetros, porque de no ser compatibles los equipos pueden sufrir daños y en el peor de los casos, aparte de que se puede dañar el equipo, puede que el trabajador sufra un accidente porque el equipo no cumpla bien con su función. En caso de una caída, pues no vaya a detenerla, si es un equipo de protección contra caídas, y pues esto pues generaría graves consecuencias, tanto legales como personales o físicas al trabajador afectado. Punto número 16. Cualquier empleador que requiera contratar ac- actividades de trabajo en alturas deberá asumir el costo de la correspondiente capacitación del trabajador, dando aviso a la ARL a la cual se encuentra afiliada. Obligaciones del trabajador. Bueno, muchachos, así como la empresa está en la obligación de programar capacitaciones para formar el personal que va a realizar labores en alturas, nosotros como trabajadores tenemos que asistir y aprobar, asistir y aprobar a las capacitaciones y reentrenamientos programadas por el mismo empleador o contratante. Entonces, básicamente, los días que se encuentre la persona en formación son considerados como días laborales. La ARL va a estar informada de la actividad y pues ya vimos en la parte anterior que estas capacitaciones no deben generar ningún costo para el trabajador. Segundo, cumplir todos los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el empleador u contratante. Es común que en ocasiones los trabajadores eh, no conozcan este punto y tienden a entrar como en controversia con las normas internas de la empresa, o lo que allí está establecido. Pero pues hay que entender que las políticas de una empresa justamente están basadas en la normatividad vigente. Tienden a ser un poco más exigentes, pero nunca más flexibles. Y que es una obligación, ya como lo vemos aquí en la normatividad, apegarnos a lo que diga la política interna de la empresa y darle su respectivo cumplimiento. Tercero, informar al empleador o contratante a través de quien haya sido designado sobre cualquier condición de salud que le pueda generar restricciones antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas. Para eso hay un documento que nosotros firmamos garantizando que nos encontramos en buen estado de salud para realizar la actividad. De lo contrario, es nuestra obligación informar, ya que si nos vamos a hacer una actividad en alturas sin estar físicamente preparados o físicamente bien, sin dar aviso, podemos convertirnos en un peligro para los demás y la probabilidad de un accidente va a ser muchísimo mayor. Entonces, es una obligación como tal, si no contamos con el estado de salud óptimo para realizar actividades en alturas, reportarlo inmediatamente y abstenernos de hacer cualquier actividad de estas, ya que pues podríamos ponernos en riesgo a nosotros mismos o a los demás compañeros de trabajo. Cuarto punto, utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean implementados por el empleador o contratante y que cumplan con lo establecido en la presente resolución. Pues bueno, eso ya estaba establecido desde hace mucho tiempo
ya se sabe que por obvias razones, si el empleador nos proporciona, es decir, unos guantes, una sling, un mosquetón, ganchos, arneses, puntos de anclaje y demás, debemos utilizarlos, ya que pues primero por el no uso de los elementos de protección personal o del o equipos que nos proporciona el empleador, puede ocasionar una justa causa de despido. Y segundo, si el accidente se verifica que pues, no es por culpa de la empresa o que la empresa cumple hasta el punto de proporcionarnos solo los elementos, pues ya entraríamos a ser nosotros mismos responsables de nuestro propio accidente. Quinto, reportar al coordinador de trabajo en alturas sobre el deterioro, mal estado o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas. Por eso nosotros siempre que vayamos a hacer una actividad en alturas debemos realizar una inspección preoperacional a todos los equipos que vamos a utilizar y también al área donde vamos a estar trabajando. Una medida de prevención colectiva puede ser una baranda en mal estado. Si nosotros la detectamos, debemos reportar inmediatamente al coordinador de trabajo en alturas o pues a nuestro jefe directo. En caso de que encontremos o evidenciemos que el equipo se encuentra en mal estado, debemos también reportarlo, ya que esto puede ser causal de una falla en la detención de la caída por parte del equipo y pues es lo que se busca prevenir. Por eso es una obligación. El equipo debe estar en muy buena condición, no debe presentar oxidación, corrosión, daño aparente en las cintas, correas, pad plásticos y demás. Debe estar en muy buena condición para que pueda cumplir con su función de tener una caída en el momento que sea necesario. Sexto punto dice que debe participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, así como acatar las disposiciones del mismo. Es importante que la persona que va a realizar la actividad participe en el diligenciamiento de este permiso, ya que primero pues va a tener muy en cuenta a los riesgos que va a estar expuesto y segundo va a poder aportar, ¿sí? Hacer aportes para que la actividad se haga de manera mucho más segura. Garantizar su seguridad y salud y la de otras personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. Bueno, muchachos, aquí ya entramos a hablar sobre qué es peligro. Es un tema que muchas personas que se supone que deberían manejar no manejan. Es un tema que genera un poco de confusión, pero realmente no es un tema muy complejo ni muy complicado. Básicamente lo que nos dice la resolución sobre el peligro dice que se define como cualquier fuente, situación o acto con el potencial de producir un daño en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una combinación de estos. Ese término se usa para describir algo presente en el lugar de trabajo que tiene el potencial de causar una lesión a los trabajadores, ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Bueno, en este caso era una enfermedad de tipo laboral. Es muy usual que las personas digan que estamos rodeados de peligros y es verdad. En un proceso de diligenciamiento de un permiso de trabajo, uno de sus anexos, los principales anexos, es el ATS, un análisis de trabajo seguro, o también como lo conocen algunas empresas como una AR, que es un análisis de riesgos. Básicamente estos análisis apuntan a identificar los peligros en el sitio de trabajo. Un peligro no quiere decir, un peligro no es aquello que ya nos está afectando. Un peligro es aquello que tiene potencial, como una fuente de energía eléctrica, neumática, hidráulica, ¿sí? Que tiene el potencial de causar daño. Entonces, antes de que esta fuente de peligro nos llegue a causar un daño, debemos tomar medidas preventivas. En el caso de trabajo en alturas, el peligro relativamente en esa actividad, pues es la misma altura.
Las personas suelen confundir el peligro con el riesgo. En caso de trabajo en alturas, el peligro es la altura. El riesgo sería caer, ¿sí? Entonces, peligro son todas las fuentes, lo que tiene el potencial de causarnos daño. El riesgo es la probabilidad de que el peligro nos cause un daño. Entonces, la probabilidad se hace mucho más alta cuando más interactuamos con la fuente de peligro. Y obviamente, si no tenemos la respectiva protección, pues va a ser mucho más probable que esta fuente de peligro nos cause un daño o nos cause alguna lesión o alguna enfermedad. ¿Qué es un acto inseguro? Dice que son acciones y decisiones humanas que pueden causar una situación insegura o accidente con consecuencias para el trabajador, el medio ambiente, la producción u otras personas. Este punto es crítico ya que gran parte de los accidentes se presentan por los actos inseguros, por factores humanos, y es muy difícil de controlar el comportamiento humano, ya que solemos fallar, solemos equivocarnos. Por esas razones, en muchas empresas, a pesar de que la normatividad, digamos, no cataloga una actividad como trabajo en alturas, muchas empresas sí la catalogan como trabajo en alturas. Por ejemplo, trabajando en una plataforma que se encuentra rodeada por barandas, que es una medida de prevención colectiva, barandas que cumplen con lo que la norma solicita en cuanto a altura, resistencia y demás. Aún así, los empleadores optan por obligar a los trabajadores a usar un sistema de protección contra caídas, abrir un permiso de trabajo con todos sus anexos para poder estar allí realizando labores. Entonces, muchas personas podrían ver la actividad y decir, pero es que ahí no es trabajo en alturas, porque no existe el riesgo. Entonces, una cosa es un control de ingeniería que se puede hacer, se puede implementar, y otra cosa es cómo evitar que un trabajador se exponga al riesgo de caída. Porque cuando una persona se pasa parte del cuerpo por encima de una baranda, ya eso es un acto inseguro y ya está en riesgo de caída de alturas, y ahí en ese punto, por ese acto inseguro, le aplica la normatividad. Entonces muchas empresas tratan de anteponerse a esa situación, asegurando al trabajador cuando vaya a realizar ese tipo de actividades. Condición insegura. Es toda condición en el sitio o entorno de trabajo que puede causar un accidente o enfermedad laboral. Es decir, las condiciones inseguras son imputables a la organización o empresa y no al trabajador. Es decir, el empleador tiene que garantizar la seguridad del trabajador en el sitio donde éste va a desempeñar labores o va a realizar ciertas actividades. El hecho de no hacerlo, no asegurar el sitio de trabajo, va a generar unas condiciones inseguras. Y en caso de que ocurra un accidente, pues técnicamente la responsabilidad va a ir dirigida a la empresa o la organización por no cumplir con este punto de la normatividad y no garantizar la seguridad en el sitio para el trabajador. Bueno, muchachos, aquí vemos alguna clasificación de los peligros según la GTC 45. Me habla de de peligro biológico, peligro físico, peligro químico, peligro psicosocial, biomecánico y condiciones de seguridad. Y también me menciona los fenómenos naturales que también pues vemos que hoy por hoy se están haciendo más frecuentes, sobre todo si hablamos de sismos. Se han venido presentando últimamente bastante actividad sísmica. Bueno, referente a los riesgos biológicos, trabajando en alturas, muchas personas se preguntarán qué tiene que ver con el tema, pero pues también lo podemos encontrar mientras realizamos labores en alturas, como por ejemplo virus, bacterias, hongos, en los diferentes elementos de protección personal o también elementos de protección individual. Por eso es que es importante que cada uno de los trabajadores tenga sus elementos y estos sean personales, no son de uso colectivo,
son para uso individual, para evitar justamente que se puedan transmitir virus, bacterias, hongos y demás. Bueno, algo muy común también en alturas es la parte de mordeduras, ya que es muy común encontrar, por ejemplo, en actividades de estructuras como torregrúas, postes, que ahí suelen los ciertos animalitos, también llamados abejas, avispas, hormigas, hacer sus nidos y a la hora de ir a hacer actividades allá, pues podemos ser atacados por esos seres que pueden causar daño grave si la persona resulta ser de pronto alérgica o alguna cosa parecida. Es importante, por ejemplo, cuando vayamos a realizar actividades en postes, garantizar que dentro del poste, ya que tenemos en cuenta que es hueco, garantizar que en el interior de este no se encuentre de pronto un nido de abejas, por ejemplo, abejas africanizadas, que suelen ser muy agresivas, suelen ser muy peligrosas y protegen su nido alrededor de 1 kilómetro, ¿sí? Un radio de 1 kilómetro alrededor de su nido. Entonces, s- puede ser bastante peligroso. Incluso se han presentado casos de personas que han resultado muertas o gravemente lesionadas por la exposición a picaduras de abejas africanizadas. Por otro lado, muchachos, aquí la GTC 45 me habla de las rickettsias, que son básicamente unas bacterias que se puede dar o se pueden contraer por la picadura de pulgas, garrapatas, contacto con animales. Por eso se debe tener una buena asepsia, se debe mantener limpio el sitio de trabajo, libre de pulgas, libre de cualquier vector que me pueda generar una picadura y me pueda transmitir dichas bacterias. Uno de los síntomas más frecuentes de las rickettsias son los dolores de cabeza, irritación cutánea en algunos casos por la picadura y pues es algo básicamente frecuente. Luego tenemos en la parte de riesgo físico, encontramos ruido por impacto intermitente y continuo. Tenemos también temas de iluminación, luz visible por exceso,
o deficiencia, por eso hay que manejar unos niveles adecuados de iluminación, vibraciones de cuerpo entero, eh, segmentaria, perdón, temperaturas extremas, calor y frío, por lo menos en trabajos en alturas. En ocasiones hay que exponernos a la luz solar y es muy frecuente también poder tener un golpe de calor a causa de esta exposición. Por más que nosotros nos cubramos y que el sol no nos dé directamente en la piel, que pues evitamos que nos genere una quemadura de este segundo grado que nos puede generar. La cuestión es que si no se cuenta con una buena hidratación, podemos sufrir un golpe de calor por la deshidratación causada por la exposición a los rayos solares y a las altas temperaturas. Las presiones atmosféricas también nos pueden afectar. eh, También vamos a estar expuestos a rayos, gamma, beta y alfa, dependiendo de la actividad que estemos desempeñando. Voy a pasar esta diapositiva, muchachos, y en la clase que vamos a ver virtual la próxima semana, vamos a hacer un poco más de énfasis en la GTC 45 y en la clasificación de los peligros. Bueno, muchachos. Bueno, yo les voy a encargar, por favor, que se lean bien la GTC 45, la tabla que tenemos acá. Son algunos peligros que podemos encontrar cuando realizamos labores en alturas. Entonces, por favor, léanla bien y vamos a hacer una pequeña charla. Voy a estar haciéndoles preguntas a ustedes referente a la GTC 45, así que por eso les recomiendo que la lean. Y otra recomendación, muchachos, por favor, los foros. Les recomiendo mucho los foros, ya estuve leyendo por ahí y hay cositas que no van como muy de la mano con el tema que estamos tratando. Como ya les dije a ustedes en la clase anterior, no se trata de copiar y pegar de alguna parte de Internet o una búsqueda en Internet porque no está muy aterrizado el tema. La idea del foro es que ustedes puedan debatir un tema, que alguien comente en el foro y otra persona le pueda de pronto aportar algo más y obviamente aterrizar lo que se escriba en el foro a la actividad. Por ejemplo, hay un foro por el video de la caída de la escalera y hay compañeros que me escribieron cosas que no tienen nada que ver con el tema. Básicamente lo que yo veo es que copiaron y pegaron de alguna página de internet. Entonces les recomiendo por favor ese tema, muchachos.